¿Por qué fracasó la contraofensiva de Ucrania? El significado de la derrota de Bakhmut. La fría y dura verdad en la guerra entre Rusia y Ucrania. Teniente coronel estadounidense Daniel L. Davis. Ucrania lanzó su tan esperada contraofensiva hace unas semanas, que había sido anunciada por los medios occidentales desde enero de 2022. Es un movimiento que, según los informes, se decidió después de las victorias de Ucrania en Kherson y a lo largo de 2022, cuando Rusia envió varias tropas inexpertas al frente. La esperanza era alta antes de 2023 de que estas victorias allanarían el camino para la victoria final en la guerra. Desafortunadamente, el alto liderazgo ucraniano sufrió una combinación de malas decisiones, sobreestimación de sus propias capacidades y, desafortunadamente, sobreestimación de la efectividad del equipo militar occidental. Como informa Daniel L. Davis, un exteniente coronel del ejército de los Estados Unidos, una gran derrota para los ucranianos fue en Bakhmut, donde Wagner se retiró después de meses de lucha para conquistar la ciudad. Daniel L. Davis es un académico, experto en planificación estratégica y teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que fue desplegado en zonas de combate 4 veces. Es autor del libro The Event in America of 2020. Entre otras cosas, afirma en su análisis. Zelensky se negó a aceptar la derrota y, a pesar de las sugerencias de los generales estadounidenses de alto rango, ordenó a los soldados que lucharan hasta el amargo final. Luego decidió enviar tropas para refuerzos en un intento de retomar la ciudad, pero como resultado perdió importantes brigadas en vista del importante contraataque por venir. Al mismo tiempo, este es un cambio en la guerra en los últimos meses, ya que al principio los rusos enviaron masivamente unos 300,000 hombres para ocupar territorio, con la lucha teniendo lugar en campo abierto, mientras que ahora las fuerzas rusas están esperando a los ucranianos y atacando desde lejos, ya sea con UAV, artillería o fuerza aérea. Los errores para los ucranianos continuaron después de que comenzara la contraofensiva, ya que esperaban en Kiev que el entrenamiento de sus soldados por parte de las fuerzas de la OTAN haría que su ejército fuera equivalente al de la OTAN. Sin embargo, para crear una fuerza de campo efectiva capaz de usar operaciones de armas combinadas para derrotar a una gran fuerza que ha preparado un sistema de defensa multizona, primero debe tener un número suficientemente grande de brigadas de combate totalmente tripuladas. Estos son batallones y compañías que deben contar con oficiales que tendrán muchos años de experiencia, algo que Ucrania no tenía. Entonces, aunque Ucrania ha logrado algunos éxitos durante su contraofensiva, ha perdido decenas de miles de hombres para obtener unos pocos kilómetros. El ejército ucraniano no tiene ni los hombres ni el equipo para continuar a este ritmo. Probablemente no se queden sin fuerzas mucho antes de alcanzar sus objetivos intermedios. Ya, según las estimaciones más conservadoras, han perdido más de 150.000 hombres. El análisis completo de la nota. Bakhmut era una ciudad mediana de unos 70.000 habitantes. Tenía cierta importancia táctica para quien lo poseía, pero en sí mismo tampoco puede considerarse crítico a nivel operativo. Ucrania había mantenido la ciudad, pero a principios de marzo, Wagner llegó a las afueras orientales de la ciudad. La necesidad militar de Ucrania en ese momento era retirarse de Bakhmut a la siguiente línea defensiva al oeste. Desde esta nueva posición, la capacidad de Ucrania para defenderse sería más fuerte y la tarea de Rusia de atacar las nuevas líneas ucranianas más difícil, porque el lado ucraniano tendría el terreno elevado y los campos de fuego abiertos a través de los cuales Rusia tendría que avanzar, haciendo cualquier ataque extremadamente difícil y costoso en términos de hombres y equipo. Pero con la estancia en Bakhmut, la tarea para los rusos fue mucho más fácil. Ahora, Rusia podría moverse a pocos metros de las posiciones ucranianas dentro de Bakhmut sin ser vista. Los defensores de Bakhmut estaban en desventaja a partir de ese momento. Sin embargo, Zelensky decidió perseverar. Durante meses, altos líderes estadounidenses advirtieron al presidente ucraniano que la batalla no había salido victoriosa y que se trasladaría a otras posiciones defensivas. No solo se negó a retirarse a una posición de combate más alta, sino que ordenó a sus hombres que no se rindieran tanto como un solo edificio, obligándolos a luchar hasta la muerte. Mes tras mes, Zelensky envió brigada tras brigada para reforzar Bakhmut en un intento de cambiar el rumbo. No solo era dolorosamente obvio que los fundamentos militares dejaban claro que había pocas esperanzas razonables de detener el intento de Wagner de capturar Bakhmut, sino que muchas de estas brigadas que Zelensky envió en ayuda inútil para ayudar a Bakhmut también se necesitaban con urgencia en la próxima ofensiva de primavera y verano.
2 días después de la caída de Bakhmut, Zelensky seguía desafiante, alegando que la ciudad no había caído. En 2022, la persistencia y la falta de voluntad de Zelensky para comprometerse tuvieron el efecto de mitigar la invasión rusa y, posteriormente, infligir 2 grandes derrotas operativas. Pero estos éxitos crearon arrogancia que lo llevó en mayo de 2023 a errores muy costosos con implicaciones estratégicas. Ucrania no solo gastó recursos irreemplazables defendiendo una ciudad estratégicamente importante, sino que también perdió brigadas cruciales para su ofensiva de largo disparo. Venirse. Desafortunadamente, una vez que comenzó la ofensiva en junio, los errores continuaron. La educación inadecuada allanó el camino al fracaso. Muchos meses antes del ataque, muchas publicaciones occidentales elogiaron el entrenamiento avanzado que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban recibiendo de varios países de la OTAN. Al mismo tiempo, algunas brigadas ucranianas también estaban equipadas con modernos vehículos de combate de la OTAN, como tanques Challenger y Leopard, sistemas de artillería estadounidenses, vehículos de combate Bradley y Strykers. Se esperaba que la combinación de la tecnología de la OTAN con el entrenamiento de la OTAN produjera una capacidad ofensiva cualitativa que penetrara en las defensas rusas y abriera una cuña en la costa de Azov, dividiendo a las fuerzas de ocupación por la mitad. Foreign Affairs, el día en que comenzó la ofensiva, publicó un análisis titulado La ventaja oculta de Ucrania. Cómo los instructores europeos han transformado el ejército de Kiev y cambiado la guerra. Y, sin embargo, como se ha observado dolorosamente ahora después de casi 3 meses de la operación, el entrenamiento europeo y de la OTAN no transformó la UAF. Como argumenté meses antes de que comenzara el ataque, era casi imposible para Ucrania transformarse en cuestión de semanas o unos pocos meses de entrenamiento y un montón de equipos de la OTAN. Las razones son fundamentales y no sobre las tropas ucranianas, ya que los soldados estadounidenses están igualmente limitados por estos fundamentos. Para crear una fuerza de campo efectiva capaz de usar operaciones de armas combinadas para derrotar a una gran fuerza que ha preparado un sistema de defensa multizona, primero debe tener un número suficientemente grande de brigadas de combate totalmente tripuladas. Los batallones y compañías de cada brigada deben contar con pelotones y sargentos, comandantes de compañía, sargentos primeros, sargentos y comandantes de compañía y oficiales de operaciones con experiencia en la realización de tales operaciones. Estos líderes necesitan de 2 a 5 años de experiencia a nivel de pelotón, de 5 a 7 años a nivel de compañía y de 15 a 20 años a nivel de batallón y brigada. Una vez que las unidades están debidamente llenas de líderes educados y entrenados, el siguiente requisito es desarrollar la capacidad del soldado individual para hacer sus habilidades, conductor de tanque, artillero Bradley, miembro del equipo de infantería, luego pelotones para luchar juntos, luego compañías luchan juntas, luego batallones juntos en la brigada y, finalmente, brigadas y divisiones en el ejército de teatro. Toda esta capacitación individual y colectiva debe hacerse para producir una operación de armas combinadas exitosa y coordinada. Ucrania no tenía ninguna de estas condiciones. No debería haber sido sorprendente, por lo tanto, que el tan esperado ataque cayera sobre una pared de ladrillos desde el principio. Anteriormente he cubierto en profundidad el desempeño detallado del ejército ucraniano en su ofensiva, pero discutiré aquí los principales errores responsables de su falta de éxito. El primer problema fue el liderazgo militar y político ucraniano que ordenó que comenzara la ofensiva. Casi un mes después de que comenzara la operación, el comandante ucraniano, el general Valery Zaluzny, dijo en una entrevista con The Washington Post que estaba indignado al escuchar quejas sobre la falta de progreso. Sin embargo, en la misma entrevista, usted reconoce que, sin estar completamente equipado para el ataque, estos planes no son factibles en absoluto. La clave entre sus quejas fue la ausencia de superioridad aérea. La OTAN, dijo, nunca lanzaría una operación ofensiva sin superioridad aérea. Y tiene razón. Pero Zaluzny tenía aún más fundamentos en su contra. Ucrania también sufre de una falta crónica de capacidad de defensa aérea, un número insuficiente de proyectiles y proyectiles de artillería, sistemas de guerra electrónica inadecuados, falta de misiles y, quizás lo más crítico de todo, solo el 25% de la capacidad de desminado requerida. Entonces, cuando Ucrania lanzó su ofensiva en un amplio frente el 5 de junio, no debería haber sorprendido a nadie en Kiev, Washington o Bruselas que se encontrara con una sierra rusa.
El sistema de defensa multizona de Rusia depende en gran medida de las minas para frenar o canalizar a las tropas ucranianas a zonas de exterminio, donde los sistemas rusos de artillería y disparo directo tienen armas predeterminadas esperando. En las primeras 2 semanas, casi todos los ataques blindados fallan, ganando poco territorio y ningún valor operativo. El New York Times y otros medios afirmaron que la UAF perdió una impresionante quinta parte de toda su flota ofensiva en las primeras 2 semanas. No podría haber sido de otra manera. Si bien Rusia tiene superioridad aérea, fuertes defensas aéreas, una ventaja en proyectiles de artillería, poderosos sistemas de guerra electrónica, para degradar las comunicaciones ucranianas y deshabilitar grandes cantidades de drones y misiles, ha tenido de 6 a 9 meses para preparar proyectos de defensa elaborados. Debería haber quedado claro para los ucranianos que la misión de una fuerza parcialmente blindada, parcialmente entrenada, con experiencia limitada en la realización de operaciones ofensivas a gran escala, era enviar a un gran número de sus hombres a una muerte segura. Desde las primeras semanas sangrientas, la parte ucraniana cambió de táctica para minimizar los vehículos blindados y usar más acciones centradas en la infantería. Ucrania, ahora en su tercer mes, no ha hecho ningún progreso significativo en el frente de Zaporizhia, luchando en Staromayorsk, Urozaine y Robotina, mientras que ha perdido algo de territorio en el norte en la región de Kupiansk. Han perdido decenas de miles de hombres para superar esos pocos kilómetros. El ejército ucraniano no tiene suficientes tropas o equipos para mantener este ritmo progresivo. Es probable que se queden sin hombres mucho antes de que alcancen sus objetivos intermedios. La fría y dura verdad en la guerra entre Rusia y Ucrania hoy es que la ofensiva de última hora de Ucrania ha fracasado y ningún giro cambiará el resultado. Los ucranianos fracasaron por razones completamente predecibles, basadas en principios básicos de combate que no están sujetos al optimismo, las ilusiones o el giro. La pregunta, sin embargo, es ¿qué debería hacer Estados Unidos ahora? La política que Washington ha utilizado desde el comienzo de la guerra apoya a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Ya sea que haya sido una buena idea o mala, dejaré que hablemos en otro momento. Lo importante aquí es que la política no ha tenido ningún efecto beneficioso ni para Kiev ni para Washington, y ahora debe evolucionar para reconocer nuevas realidades. Nadie puede argumentar que Estados Unidos no le dio a Ucrania todas las oportunidades para descubrir si podía tener éxito en el campo de batalla, ya que proporcionamos literalmente miles de vehículos blindados, millones de proyectiles, misiles y bombas, así como entrenamiento y apoyo de inteligencia, con decenas de miles de millones en otras ayudas. Pero esta ayuda no condujo a una victoria para Ucrania y ahora es el momento de poner nuevas políticas a la luz de la realidad actual. La parte final de esta serie explorará lo que Washington puede hacer ahora que puede mitigar los reveses y producir el mejor resultado posible para Estados Unidos y Ucrania. Resultado posible para Estados